Ahí está, estamos grabando entonces. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Si pueden prender la cámara, los que estén por ahí, mejor. Ustedes tenían una tarea pendiente que era ver esa película, si es que pudieron verla, y con más que nada que nos digan o nos cuenten cuál fue la impresión que tuvieron. Hay un trabajo pendiente eh, que entre otras cosas preguntaba cuál era el argumento de la película, de qué se trataba y qué enseñanza nos dejaba y también qué tipo de problema tenía el protagonista de la película. ¿Eh? De todos los que nosotros hemos escuchado, alguno que no hayamos escuchado, ¿no quieren contarnos algo o decirnos qué fue lo que les pareció? Si alguno pudo verla, buenas noches para Brian y David Hernández, que también acaban de ingresar. Si pueden prender la cámara, los que quieran, los que puedan, los que tengan la posibilidad. Si alguno vio la película y quiere, reitero el tema, había una consigna que ustedes tenían que comentarnos de qué se trataba la película, o por lo menos decirnos cuál era el argumento, qué dificultad tenía el protagonista, qué hizo para superarla a esa dificultad y qué enseñanza les deja a ustedes. ¿Alguien quiere hablar o comentarnos algo? Hola, profe. Buenas Sí. tardes. Buenas Hola noches. Miriam, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien, muy Le bien. leo la consigna número uno. Bueno, Bueno, la pregunta decía, ¿cuál es la idea principal de la película? ujú, Yo puse en la respuesta, la película El discurso del rey tiene como idea principal mostrarnos la superación personal y el desarrollo de la confianza en uno mismo. Un claro ejemplo de cuando nos proponemos ser mejores, especialmente en el contexto de la tartamudez y el liderazgo. La muy bien, película nos muestra cómo el rey Jorge VI, afectado por su trastorno, logra superar sus miedos y se convierte en un líder inspirador para su nación. perfecto. Leo las otras. Sí, por favor. Bueno, la número 2 decía qué trastorno tiene el rey. Puse el rey Jorge VI padecía de una severa tartamudez, la cual fue superando con la ayuda terapéutica del lenguaje. Y Ujú. la número 3 decía qué enseñanza nos deja el film. Yo puse en lo particular, el film me deja como enseñanza que uno nunca debe rendirse y siempre debe buscar superarse ante toda adversidad. Esta historia de un rey que de niño sufrió mucho, donde parte de su trastorno pudo ser producto del maltrato que recibía, el cual acudió a un maestro que a través de su proceso le hace aprender algo de sí mismo y ayuda a superar su problema. Es dable destacar que durante el transcurso el aprendiz se rebeló en varias oportunidades con su maestro, ya que sentía que no avanzaba. Pero utilizando las enseñanzas adquiridas, el protagonista logra su propósito. También es importante recalcar la valentía de Edward, quien era heredero al trono y se enamoró de una mujer divorciada, lo cual no era aceptable en la realeza, amor que lo llevó a renunciar a la corona y ceder la soberanía a su hermano. Muy bien, excelente. Más que nada, la idea era eso, digamos, vos lo centraste muy bien en la historia personal del rey, pero también tiene que ver con algunos problemas que ustedes nos fueron planteando a lo largo de estas charlas que hemos tenido, que es eh, cuando se prende una cámara yo me quedo mudo, no sé qué decir, empiezo a tartamudear, me pongo nervioso, transpiro, me pongo nerviosa, transpiro las manos, un montón de cuestiones. Todo eso es superable y todo eso se puede charlar, practicar y demás para no tener ese inconveniente. Lo de la película de El discurso del rey tiene que ver con un trastorno mucho más severo, que hoy en día hay mucha gente que lo tiene, y que también cuando se proponen y realmente tienen un objetivo y tratan de superarlo, en este caso su tartamudez, pueden llegar a conseguirlo con ayuda profesional. Y también es importante ver a lo que él apeló en este caso para poder dar un discurso ante su pueblo. ¿Alguien más quiere comentar su trabajo que no lo haya comentado antes, las veces anteriores? Marco, Juan,
Germán, Camila, Alexis, Brian, Ezequiel Pinto se está entrando, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar que no haya comentado antes? Así los escuchamos y conocemos las voces y demás. ¿Eh? Yo, profesora, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. bien, buenas noches, por ahora bien, de lujo. Muy bien. Sí, más que nada, lo mismo que decía la compañera, lo que trata de enseñar es la confianza en uno mismo, más que nada. Igualmente, en la película lo que he visto que al final él puede hablar bien, digamos, toma confianza en sí mismo, pero lo hace a través de la radio, digamos, no está delante de una multitud. No sé si después en archivo histórico él pudo superar a hablar públicamente bien, digamos, porque cuando habla bien, después el tema de la guerra lo hace mediante la radio, digamos. Que no sé si sería bien o malo, digamos, si lo logra superar. De que tiene un cambio, lo tiene, digamos, pero no sé si después públicamente lo puede superar a eso, a esa Ujú. confianza. Pero Eran bueno, otras épocas donde... ¿Cómo? Te escucho. sí, sí. Igualmente, yo lo tomé muy personal al tema porque yo tuve ese problema, digamos, cuando era más chico en la secundaria, tuve ese problema de ser tartamudo, digamos, y lo superé, no con ayuda profesional ni nada por el estilo, sino practicando lectura todos los días, leyendo Mm, libros y lo pude superar. Hoy en día hablo bien, digamos, y me desenvuelvo bien también hablando bien, públicamente o por llamada o por donde sea, digamos. ujú. Sí, hay, y que en su momento cuando vos no lo trataste con nadie ese problema. No, solamente, justamente porque lo tomé casi como en la película, digamos, sentía vergüenza, digamos, al ser así, Mm, a mis viejos ni nada por el estilo, digamos, y lo traté de superar yo solo y lo superé, digamos. Me di cuenta que practicando lectura lo pude superar. Hoy en día me hablo bien, digamos. muy bien, muy bien, excelente. Gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere comentarnos su trabajo? Un par más y después vamos a la clase de Elías que viene re interesante. A ver, ¿alguien más? Ya no tengo más gente para admitir por ahora. ¿Alguien más no quiere comentar? ¿Alguien no la pudo ver? No pudo conseguir verla. ¿Mm? ¿Quién otro personaje de la actualidad es difluyente, como se dice, o es tartamudo? ¿O tiene un problema para poder hablar con fluidez? Es arquero, no sé si lo conocen. Tiene serias dificultades, sobre todo los chicos más que yo porque soy muy futbolera y alguien más va a leer su trabajo. Vamos chicos, ¿alguien más quiere leer su trabajo? ¿Eh? De todas maneras, lo van a ir entregando los que quieran entregarlo y yo diría que ya podríamos comenzar, Elías, si vos querés. Bueno, ¿Mm? sí, yo de todas maneras, para que quede claro y no haya confusiones, eh, no es el que quiera, todos tienen que hacer el trabajo práctico porque es condición para aprobar la materia. Nosotros en algún momento miramos y anotamos en una lista larga que tenemos donde está la asistencia, la entrega de los trabajos prácticos, cómo se han ido desenvolviendo, quién entregó de nuevo y quiso superarse, etcétera. Y quién, por ejemplo, no estuvo, no entregó, por supuesto que el que no estuvo y no entregó no va a pretender después aprobar. Eso lo dejo claro, no para ser malo, sino para que no sientan después que es una traición, digamos, para que estén las reglas claras desde el principio. A los trabajos hay que hacerlos, complicaciones tenemos todos, una vida, un laburo, tenemos todos, podemos atrasarnos, eso puede pasar, podemos salir mal y reelaborar, eso puede pasar, está bien, pero no hacerlo, no entregarlo, no es una opción.
Eso por un lado. Por el otro, sepan que nosotros estamos evaluando, para que se comprenda hasta acá, la exposición de ustedes. Cada vez que nosotros preguntamos quién quiere exponer o leemos el nombre de alguien para que exponga, es para que tengan esta experiencia de poder mirar a cámara, expresarse, hablar, escuchar cómo se expresan. Por un lado, algo a lo que prestamos mucha atención y tomamos nota. Y por otro lado, otra de las instancias de aprendizaje que tenemos es la escritura. Miramos lo que ustedes escriben para ver cómo escriben, para ver si no hubo ahí una inteligencia artificial escribiendo en vez de ustedes, por ejemplo. Nos interesa sobre todo, sería una tontería porque nos interesa ver cómo escriben para ayudarlos a escribir mejor y superar algunos problemas. Todos partimos de la base de que nos equivocamos. Y hacernos trampa a nosotros mismos, mostrando una escritura que nosotros no hicimos, no serviría para este proceso de aprendizaje. Se terminan perjudicando ustedes mismos, que son los más interesados y las más interesadas en aprender, calculo, en esta diplomatura. Bueno, dicho esto, Claudita, fíjate si no te falta alguien, tenemos 24 y nosotros dos. Bueno, yo mientras tanto les comento. Les pido que se silencien todos los micrófonos para que no haya ruido, sobre todo por la grabación. Les cuento que nosotros habíamos arrancado a hablar muy rápidamente, porque teníamos poco tiempo, la clase pasada, de las gacetillas. Vamos a retomar ese tema ahora con mucho más orden, porque de esto se trata el siguiente trabajo práctico, y es un contenido medular, lo que significa central, importante, para nuestra materia, que se llama lenguaje y redacción, Claudita, o lenguaje y comunicación. Bueno, en cualquiera de los dos casos es sumamente importante. Mientras voy abriendo y pongo para compartir, Clau, me vas a tener que permitir. Lenguaje y comunicación. Muy bien, gracias. Pongo para compartir y me dice que no. Así que espero que vos me habilites esa opción. Ahí está habilitado, señor. Muy bien. ¿Podés? En eso estoy. Bien. Sí. Mientras tanto, yo les preguntaba si conocían si conocían a alguien que tenga ese problema hoy en día, y si lo escuchan hablar al arquero de Racing, se van a dar cuenta que él tiene ese tipo de inconveniente y que hace un gran esfuerzo para poder hablar de manera fluida. Y más que nada corresponde también a lo mejor algún problema que tenga que ver en su entorno y todo lo demás. Así que bueno, en caso de que ustedes consideren de que puedan tener algún problema parecido, hay que consultar a una fonoaudióloga, pedir ayuda profesional, y les puedo asegurar que es absolutamente solucionable. Muy poca gente le tiene algún tipo de resabio sobre ese tipo de inconveniente en el habla, pero bueno, ya está, lo dejamos, Elías. Bueno, ¿ustedes están viendo la presentación, Clau? ¿Sí? Bueno. Acá me está cargando porque puse pantalla completa, así que espérenme un poquito. Mi compu está un poco recargada, pero yo mientras voy hablando hasta que espero. Resulta que nosotros habíamos abordado por encima y de manera rápida, mirando algunos ejemplos, la temática de las gacetillas. Entonces, habíamos dicho que era un tipo de pieza comunicacional, un tipo de texto que se usaba para comunicarse entre la institución policial, en nuestro caso, entre varias instituciones en realidad, pero en nuestro caso, entre la institución policial y los periodistas, es decir, los representantes de los medios de comunicación, con el objetivo de que eso funcione como un insumo, como una fuente de información, así se dice en periodismo, una fuente de información, para luego convertirse en una noticia. Dicho esto, sobre esa base, con esa idea en mente, vamos a hablar de los tipos de textos que existen. Vamos a hablar, para ello, de un pensador, un teórico de la comunicación, que es Mijail Bakhtin, que habla de géneros discursivos. Este hombre lo que dice es,
hay distintos tipos de textos o de piezas comunicacionales o de géneros discursivos que nos permiten agrupar según sus características en un lado o en otro determinado tipo de texto. Es decir, aquellos que son más informativos, aquellos que buscan más belleza, aquellos que buscan generar algún tipo de emoción mediante la imagen. Es decir, se pueden clasificar los tipos de textos. Nosotros vamos a usar para esta materia, para comprendernos mejor, no significa que no haya otras clasificaciones, dos grandes géneros. Vamos a diferenciar, por un lado, cualquier tipo de pieza comunicacional o de texto que hable sobre hechos reales, cosas que efectivamente sucedieron, y a eso le vamos a llamar periodismo. Y por otro lado, vamos a hablar de textos, piezas comunicacionales, que refieran a cosas que no necesariamente hayan sucedido, que son producto de la imaginación, de la creatividad, del invento, de la ficción, y a eso le vamos a llamar literatura. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Por un lado podemos hablar de una noticia, son hechos reales, eso es periodismo. Por otro lado podemos hablar de una novela, es ficción, es literatura. Si hablo de una poesía, lo mismo, literatura. Hay algún punto, esto quiero aclararlo, pero pretendo no confundir, en el que estos dos grandes géneros pueden cruzarse. Puede haber una novela o algo, un texto con formato de novela, pero que sin embargo todos, absolutamente todos los hechos que allí se relatan, sean reales. Existe ese género, es un género más o menos nuevo si tenemos en cuenta el 1960 en adelante, y se llama periodismo literario. Se cruzan los dos géneros. No vamos a hablar de eso acá, pero para que sepan que existe también esta mixtura. Vamos a quedarnos con el periodismo. Nos interesan en esta materia los hechos reales, porque nos interesa la relación que hay entre la policía y el periodismo. Nada tiene que hacer en esa relación un invento, la ficción, la literatura, la poesía, una película que esté basada en algún guión que no nos hable de hechos reales, eso no nos interesa. Nos interesa la realidad, lo que efectivamente sucedió, los acontecimientos que suceden en nuestra cotidianeidad. Entonces nos quedamos solo con el periodismo, con este gran género, y tenemos otros subgéneros dentro del periodismo. Repito, puede haber otras maneras de clasificarlo, nos interesa, nos sirve esta clasificación a los fines de nuestra materia, y vamos a tener por un lado el género informativo, el de opinión, y el híbrido parecido a lo que pasaba recién, que se cruzaban. ¿A qué le vamos a llamar género informativo? A aquellas piezas comunicacionales que no estén invadidas por absolutamente nada de opinión, de expresividad de la persona que lo redactó o que lo produjo. Supongamos que la profesora Claudia Martínez tiene que ir a cubrir una noticia a tribunales, como hace actualmente para Radio LT14, y a la hora de salir al aire, ella nos cuenta algo que está sucediendo. Che, acá se está desarrollando una audiencia, en la sala tanto de tribunales, está la jueza tanto, se dirime tal causa, las partes están representadas por el abogado defensor que se llama de determinada manera, los imputados son dos, se les imputa determinado delito, hoy en esta audiencia se dirime la prisión preventiva de uno de ellos, etc. Nos cuenta hechos reales. Ella está cubriendo esa noticia. Esa pieza comunicacional, que en este caso es de audio, que es un móvil de radio, una cobertura de los hechos en el momento que están sucediendo, en el lugar de los hechos, estaría encuadrada en el género informativo. Hasta que Claudia de repente opina sobre eso y dice, recordemos que este tipo de casos viene pasando muy seguido en Paraná, seguramente esto tiene que ver con la mala actuación del Ministerio Público Fiscal, que ha dejado pasar estos casos y que en todos los casos no ha habido condenas ejemplares, entonces esto permite que se sigan sucediendo. Entonces Claudia empieza a opinar sobre el hecho, ahí ya se estaría metiendo dentro del género de opinión.
el que tenemos segundo en el medio. Pero ustedes me van a decir, sin embargo, en ese móvil de radio que Claudia está haciendo, no solo opina, sino que también informa. Hay hechos de la realidad objetivos, cómo se llama esa sala del tribunal, qué hora es, cómo se llama la causa, cómo se llama el imputado, cuál es el delito que se imputa, cuándo sucedió, hechos concretos de la realidad, mezclados con su opinión. Entonces entramos al género híbrido. Bueno, nosotros vamos a hablar de eso hoy acá, sobre todo de aquello que está escrito, de los textos. El ejemplo que yo di es de periodismo, es de género informativo, luego Claudia opina, y luego se transforma en un género híbrido, para que nos vayamos entendiendo, pero era una pieza de audio, era algo que se escuchaba, ella lo estaba haciendo en radio. Bueno, vamos a hablar ahora de ejemplos en el ámbito de lo escrito, del periodismo escrito, de los textos, porque de eso se trata nuestro trabajo práctico número 3, escribir una gacetilla. ¿A dónde vamos a ubicar dentro de estos 3 subgéneros del periodismo, de los hechos reales siempre, a la gacetilla en el género informativo? Porque tratamos de que la gacetilla no se tiña con la opinión. Se presentan ahí solo datos informativos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Quiénes fueron los implicados? Pero se espera que el redactor de esa gacetilla no se ponga a opinar sobre eso. Si es lindo, feo, bueno, malo, si le produce rabia, si le produce algún otro tipo de sensación. Eso se deja para el género de opinión. ¿En qué momento hay piezas del periodismo, de la realidad, que sí admiten la opinión? En estos otros ejemplos que tenemos acá. La columna de opinión, por ejemplo, cuando un periodista de un diario se pone a escribir sobre un tema, por ejemplo, la elección del Papa, y le pone de título, por ejemplo, la gran continuidad de Francisco ganó hoy en el Vaticano. Y dice, el nuevo Papa, León XIV, seguramente por los primeros indicios que pudo dar el sumo pontífice, va a ser una continuidad del Papa Francisco porque está cercano a los pobres, porque es un cura que ha tenido contacto con la gente y la gente más humilde en distintas parroquias, etc. Esa persona que hace esa columna de opinión y que le tiene que poner su nombre a aquello que escribió, porque cuando uno está opinando tiene que decir quién es. Generalmente ustedes la van a encontrar en los medios de comunicación con la fotito de la persona o el nombre de la persona, porque es una columna de opinión, se hace cargo de aquello que dice, lo firma. Seguimos en el género de opinión y vemos la editorial. La editorial es un tipo de pieza comunicacional netamente opinativa. Ahí, en la editorial, lo que se hace es que el dueño del diario, el dueño del medio digital, el dueño, si fuera audiovisual, del canal de televisión, la persona que está a cargo de la presidencia del directorio, es decir, básicamente los dueños de los medios de comunicación o los jefes de los medios de comunicación escriben una opinión acerca de un tema de actualidad. Deja de ser una columna de opinión y pasa a ser como la gran columna de opinión central de todo el medio, es decir, la opinión del medio. Eso es una editorial. Suele encontrarse en las primeras páginas de los diarios todos los días. En los diarios todos los días, el jefe de redacción, el gerente o el director de ese medio escriben la editorial. Sientan posición, cuentan su opinión sobre un tema determinado, generalmente político, o que tiene alguna trascendencia social importante. Además está la crítica. La crítica es un tipo de texto dentro del periodismo que se centra claramente en el género de opinión. La persona que hace una crítica gastronómica, una crítica de cine, o cualquier otro tipo de críticas, que hay muchas, de distintos ámbitos, también pone su nombre, su foto, se hace cargo de lo que dice y con sus argumentos está opinando sobre algo, critica algo, dice si le pareció muy bueno, muy malo, recomienda si hay que ir a ese lugar o no hay que ir, si hay que probar ese plato o no hay que probarlo, si es mejor o peor que otros, por ejemplo. Y está opinando, está dentro del género de la opinión. Pero no por eso
deja de ser periodismo, porque se está basando en cuestiones de la realidad, no está inventando nada, simplemente opina sobre hechos reales. El comentario es muy parecido, se hacen comentarios de libros, por ejemplo, o comentarios de obras de teatro, también de películas. Las reseñas bibliográficas pueden ser otro ejemplo dentro del género de opinión. Finalmente aparece el género híbrido. Teníamos un primer género que decíamos, acá la opinión no se puede meter, solo necesitamos datos informativos, objetividad. Teníamos un segundo género que decimos acá, sí se puede opinar y la persona no solamente opina, sino que muestra su cara, firma con su nombre, se hace cargo de lo que dice para que quede claro que este texto no es información, es opinión. Y finalmente aparece el género híbrido, en donde se pueden mezclar lo informativo con lo opinativo. En una entrevista creativa, por ejemplo, a diferencia de la entrevista que aparece en la primera columna, que es netamente informativa, va a tener, por ejemplo, descripciones de paisajes, descripciones de cómo se encontraba la persona que me está respondiendo las preguntas, si estaba nerviosa o no, si titubeaba o no, si era un fumador empedernido o no. Va a tener detalles que tienen que ver con el ojo, con la mirada del periodista y que empiezan a contar un recorte de lo que ese periodista más o menos piensa. Uno puede adivinar lo que piensa a partir de que describe situaciones. Por lo tanto, en una entrevista informativa de la primera columna, ustedes van a encontrar solo pregunta y respuesta. Por ejemplo, ¿qué sintió cuando escuchó el nombre del nuevo Papa? Respuesta: me pareció muy bueno, porque esto, porque aquello, responde el entrevistado, ¿no? Otra pregunta: ¿qué le parece que va a pasar con la iglesia de ahora en más? El entrevistado responde: bueno, a mí me parece que esto va a ser muy bueno para la iglesia, porque bla, bla, bla. La persona que está respondiendo, el entrevistado, claramente puede opinar, pero aquello que opina es netamente informativo porque es exactamente lo que él dijo. Cuando le contamos a la gente y le mostramos esta pieza comunicacional, se va a encontrar con las preguntas del periodista, que acá no puede opinar, pero por supuesto que el entrevistado puede decir lo que quiera. Nos salimos de la entrevista informativa cuando el entrevistador, el periodista, la persona que la está escribiendo o que la está haciendo en televisión o en radio, sí opina un poco más o describe otro tipo de cosas. Y dice, por ejemplo, se viven momentos muy emocionantes aquí en la Plaza San Pedro, y tranquilamente para otra persona puede no ser emocionante. Se deja entrever ahí una opinión. Una persona puede decir que hay muchísima gente, pero otra puede opinar con esa misma cantidad de gente, que no es tanta, porque otras veces ha habido más. Entonces, cuando algo es opinativo y pasa por el ojo del periodista, que dice que algo es bueno, malo, es mucho, o es poco, es lindo, o es feo, ya se está metiendo, además de la información, la opinión y nos encontramos con el género híbrido. En un informe periodístico, que es un informe en profundidad, extenso, que por supuesto va a tener mucha información, pero también estos párrafos descriptivos, esta mirada del periodista que siempre es sesgada, porque la mirada del periodista no puede describirlo todo, va a describir lo que a él le parece importante, a otro periodista le puede parecer otra cosa importante. Perdón, Elías, nos quedan segundos para la reunión, un minuto. Ahí les mandé el próximo enlace que empezó a las 8:30 más o menos, así que cuando se corte esto en 40 segundos, si quieren cortamos esto e ingresamos al otro. ¿Les parece, Elías? Perfecto. Gracias, Muy bien. Claudita. Cerramos esta reunión.